Vale. Estas son las preguntas de tipo test para el examen de sistema informático de la primera evaluación. Y nada, voy a leerla. La primera, si se quiere imprimir un documento en papel autocopiativo, papel de calco, ¿en qué tipo de impresora se podrá imprimir? En una impresora de impacto. Papel de calco, impresora de impacto. La CPU es, pues todas las anteriores. El cerebro del ordenador se encarga de interpretar y ejecutar las instrucciones del programa y es un chip que recibe el nombre de microprocesador o microprocesador. El algoritmo de planificación de procesos que utiliza el Quantum para realizar la conmutación es el round robin, que es el único que utiliza el Quantum. De las siguientes, no es una función del sistema operativo la corrección ortográfica y gramática de documentos de texto. El sistema operativo sí que controla el almacenamiento de datos, las aplicaciones y los dispositivos físicos del ordenador. También detecta los posibles errores. Los dígitos que aparecen en el sistema decimal, bueno, del 0 al 9. ¿Cuál de las siguientes funciones que realiza el procesador no es correcta? O sea, no guarda información de forma permanente en su registro interno. Esto lo hace la memoria, no el procesador. Sí que almacena las instrucciones que se van a ejecutar, las descodifica y sincroniza todas las operaciones. Ay, se me ha ido. Según el gráfico que vemos en la imagen de los tiempos de ejecución de procesos en la CPU, podemos decir que se está aplicando el algoritmo. Sería FCFS, First Come, First Serve. En este caso sería el P2, significa que el primero que entra es el primero que se ejecuta. Entonces vemos que cuando termina de ejecutarse el P2 es cuando comienza el P3, que es el siguiente que entra. ¿Cuál de las siguientes memorias utilizan ambos flancos de ciclo de reloj para realizar las operaciones de lectura y escritura? Sería la DDR-SD-RAM. DDR-SD-RAM, ambos flancos, la más larga. ¿A qué llamamos tecla de función en el teclado de los ordenadores? Son las teclas que se utilizan en los programas para activar operaciones especiales. Teclas de función, operaciones especiales. ¿Qué es la memoria shadow? Es un proceso de copiado del contenido del CMOS a la memoria RAM. ¿Vale? Copiar del CMOS a la memoria RAM. Se denomina así a los dispositivos a través de los cuales el ordenador se comunica con el mundo exterior, que son los periféricos. Los periféricos de entrada y salida, pues los que tienen las características de entrada y salida. Los periféricos son dispositivos electrónicos y físicos que se conectan al ordenador. Vale, las otras no tienen sentido. Esta imagen es de una fuente de alimentación y se utiliza para alimentar la placa base AT. Pues vale. Para la placa base AT. Vale. 34 en base 5 sería 19. El resultado de convertir el decimal 168 a binario, pues ese sería. El tiempo de ciclo de memoria es tiempo que transcurre desde que comienza una lectura o escritura hasta que se puede iniciar la siguiente. No me queda claro porque creo que la C también podría ser correcta. Tiempo de acceso y tiempo de regeneración. A ver, el tiempo de ciclo de memoria. Tiempo de ciclo. Desde que comienza la lectura hasta que se puede iniciar la siguiente. Tiempo de acceso más tiempo de regeneración. Sí. Tiempo de acceso que es TA más tiempo de regeneración que es TRA. Sí, vale, entonces
La B y la C son correctas. Ok. Convertir ese número al hexadecimal. Bueno, se hace y ya está. 6CD. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la velocidad efectiva de una memoria es correcta? Velocidad efectiva. Cuando se utilizan los flancos de subida y de bajada de un ciclo de reloj para realizar operaciones en cada uno de ellos. Vale, memoria efectiva cuando se utilizan los flancos de subida y de bajada efectiva. Unidad, ¿qué es la unidad FPU? Es un componente de la CPU especializado en el cálculo de operaciones de coma flotante, ¿vale? FPU, coma flotante. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la tecnología Sound Bit Recording es falsa? Falsa. Es la tecnología de grabación de bits por zonas que aumenta el número de pistas en los sectores exteriores. Vale. Vale, o sea, falsa grabación de bits. ¿Cuál de los siguientes algoritmos de planificación de procesos no es apropiativo? Pues la A y la C. El SJF y el FD. Vale, el round robin sí sería apropiativo. Vale, sí, el round robin sí es apropiativo porque cuando entra un proceso, aunque el proceso que había entrado anteriormente no haya terminado, sí que puede como robarle el tiempo de la CPU al proceso anterior. Vale. Un sistema operativo que es, pues todas ellas, conjunto de programas y funciones que gestionan el funcionamiento del hardware y software, administrador de recursos y proporciona el entorno para ejecutar programas. El puerto VGA, la A y la B son ciertas. Es para conectar la pantalla y tiene 15 pines machos agrupados en 3 hileras. Impresora, nada. ¿Cuál es el sistema de numeración posicional en el que las cantidades se representan utilizando como base aritmética la potencia de número 10, el decimal, obviamente? En la imagen la conexión 2 es la B, el puerto paralelo. Vale, el rosa es el paralelo y he puesto aquí que el verde es el puerto serie. Paralelo rosa, serie verde. Vale. A cada uno de los pequeños agujeros de presiones que enlace esquema sobre la superficie de un CDVD se llama bit. Ok. Afirmación falsa. La memoria caché es una memoria con más capacidad que la memoria RAM. No. La memoria RAM es la que más capacidad tiene. Porque la memoria caché tiene menos capacidad y es más rápida que la RAM. Se accede a ella más fácilmente. Y se encuentra entre la CPU y la RAM. Vale. Entonces la RAM tiene más capacidad y es más lenta que la memoria caché. La memoria caché es más rápida, pero tiene menos capacidad. La memoria principal es una memoria volátil. El elemento principal del ordenador es la unidad central de proceso. Vale, en la imagen vemos 3 tipos de ranuras de expansión. Estas son, por ese orden, AGP, PCI y SA. Bueno. AGP, la que empieza por A la primera y ISA la última. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las particiones de un HD es falsa? Sobre un HD podremos crear 2 particiones primarias y 2 extendidas. Vale. 2 y 2. Falsa. El número de ciclos de reloj que transcurren desde que la petición de datos es enviada hasta que los datos son transmitidos desde el módulo es la latencia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la impresora de impacto es falsa? Si la aguja es muy pequeña, la calidad que se obtiene puede ser superior a la de una impresora láser. Vale. Impresora de impacto falsa, la aguja pequeña. Los dispositivos de salida
son todos aquellos mediante el cual el ordenador entrega al exterior la información. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de memoria que realiza el sistema operativo es falsa? La gestión de memoria del sistema operativo se encarga de permitir que un programa entre a ejecutarse a la CPU. No se encarga de ello la memoria. La memoria lo que hace es asignar la memoria a los programas que quieren ejecutarse, pero no a permitir que se ejecuten. ¿Qué es el conjunto de reglas y principios que se usan para representar correctamente los números, el sistema de numeración? Los periféricos de entrada, pues introducir información para ser procesada. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones del firmware es cierta? Todas son ciertas. Tiene interacción con el hardware, se almacena en una memoria unida de control microprogramada. Es un programa informático que establece la lógica al más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. Vale. ¿Cuál de los siguientes no es un sistema operativo? El kernel. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la memoria caché L1 es cierta? Esta es la memoria con mayor velocidad, ya que está más próxima a la CPU, pero de espacio de almacenamiento reducido. Vale, está en la memoria L1, L2 y L3. La L1 está más cerca de la CPU y tiene mayor velocidad, pero menos espacio. Y la L2 sería un punto intermedio. Y la L3 lo contrario, está más lejos de la CPU, pero tiene más espacio. Me parece que la L3 será la RAM. Relacionado con la gestión de la memoria, la técnica de paginación puede provocar fragmentación de la memoria. Vale. Porque la técnica de paginación consiste, si no recuerdo mal, en coger un pedacito para la memoria que está dividido como en cuadraditos, si así se puede imaginar, y en vez de asignar la memoria con un cuadradito consecutivo a otro, por ejemplo, si aquí asignarle 10 cuadraditos de memoria se harían todos seguidos. Si tenemos 20 nos sobrarían 10 y los primeros 10 la utilizamos, los últimos 10 nos sobran. Pero con la técnica de paginación no están todos seguidos. A lo mejor está el 2, el 5, el 7 y el 9. Y esto provoca la fragmentación de la memoria. Vale. El microprocesador de Intel 8086 es un procesador de 16 bits. Vale, pues acaba en 6, procesador de 16 acaba en 6. Vale. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ciclo de reloj o velocidad del bus de la memoria es cierta? Marca la pauta para realizar una operación. ¿Qué son los North Bridge y los South Bridge? Tipos de chipset. Puentes, chipset. Vale. El paso de estado preparado a ejecución es producido por un algoritmo de sistema operativo que decide qué proceso se va a ejecutar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las memorias EPROM y EEPROM es falsa? La memoria EPROM no se puede borrar, mientras que la EEPROM sí. Y he añadido aquí que las dos se pueden borrar, entonces esta sería falsa. Son las dos de solo lectura. La EEPROM requiere un dispositivo especial y la otra no. Vale, bueno. Las dos se pueden borrar. ¿Qué es un sistema multiprocesador? Un mismo ordenador puede tener varios microprocesadores que deben utilizarse simultáneamente. Multiprocesador. Varios procesadores. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la interfaz ATA-IDE es falsa? Los discos duros ATA-IDE se distribuyen en canales, cada uno de los cuales emplea un cable plano con un medio cuadro. Vale, ATA-IDE, los discos duros ATA-IDE. ¿Qué afirmación sobre la memoria RAM simple, dual, triple es falsa? Es la agrupación de un mismo encapsulado de memoria de 1, 2 o 3 chips de memoria.
Vale, simple, dual, triple, 1, 2 o 3. Vale. Queremos diseñar un circuito con dos entradas que nos dé un 1 a la salida solo cuando las dos entradas están a 1. ¿Qué de puerta debemos usar? La AND. Porque con la puerta AND, si tenemos dos entradas con 1, siempre va a salir 1. Un disco duro de 615 cilindros, 4 cabezales, 20 sectores por pista y 512 bytes por sector. ¿Qué capacidad tiene? 24. Pues yo qué sé, le voy a sumar los sectores a los cabezales, 24. Los ordenadores solo son capaces de manejar señales digitales. Un proceso puede pasar por diferentes estados y estos son nuevo, preparado, ejecución, bloqueado y terminado. Nuevo, preparado, ejecución, bloqueado y terminado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la impresora no es correcta? La velocidad de impresión se mide en palabras por minuto. No. Las impresoras tienen memoria, se conectan al USB y a un periférico de salida. También lo es de entrada, pero bueno. Si tenemos una memoria DDR200, su nomenclatura PC sería PC 1600. ¿Qué es la latencia RAS? Es la latencia al activar la fila y la CAS sería al activar la columna o la celda. Existen dos técnicas de gestión de la memoria por parte del sistema operativo, la paginación y la segmentación. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Vale. La paginación divide el espacio en bloques de igual tamaño, mientras que la segmentación emplea bloques de tamaño variable. Vale, paginación, mismo tamaño, segmentación, tamaño variable. ¿Qué es un sistema multitarea? Diversos programas al mismo tiempo. ¿Cuál es el resultado de convertir número hexadecimal 0 ABCD a binario? Sería ese de ahí. Un ordenador es un aparato electrónico capaz de realizar cálculos y entregar resultados. Vale. Memoria virtual es la parte del disco duro usada como RAM cuando éste se queda sin espacio. Cuando nos quedamos sin espacio en la RAM, se usa la memoria virtual. Los códigos de barrido CASCAN son el código generado por el microcontrolador del teclado al detectar la presión de la tecla. Los códigos barridos. Presión de la tecla. Código de scan, presión de la tecla. Vale. ¿Qué parte de la CPU se encarga de dirigir, según las instrucciones del programa, el funcionamiento del resto de componentes del ordenador y los periféricos? La unidad de control. Vale. La de almacenamiento no, porque sería la memoria, y la aritmético-lógica tampoco, porque se encargaría de las operaciones matemáticas, y la memoria pues tampoco. Sería la unidad de control. En un sistema operativo, cuando no hay suficiente memoria para ubicar un nuevo proceso, pero no se le puede asignar porque el espacio disponible no está contiguo, se le denomina fragmentación. Vale. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los registros es falsa? Es una memoria que se sitúa entre la caché L1 y la memoria principal. Registro es un espacio para... Claro, un registro es un espacio para la memoria, no es una memoria en sí. De las siguientes afirmaciones sobre los sistemas de radiofrecuencia, ¿cuál es falsa? La tecnología RFID necesita una línea de visión entre la etiqueta y el lector. Vale, o sea, RFID, respuesta, la tecnología RFID. La ranura de expansión AMR es una ranura de expansión de placas bases para dispositivos de audio o módems. AMR, para audios o módems. Vale. Según la tecnología del teclado tenemos los siguientes tipos, de membrana y mecánico.
¿Qué afirmación sobre la memoria SRAM es falsa? Es una memoria estática de acceso aleatorio construida a base de condensadores. Sería falsa porque está construida a base de biestables, no de condensadores. La memoria PROM, ¿qué es la memoria PROM? Es una memoria de solo lectura programable por el usuario, pero solo una vez. PROM, Read Only Memory, Programable Read Only Memory, lectura programable, pero solo una vez. Vale. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la unidad de control microprogramada es cierta? Dispone de una memoria de control en la que almacena una serie de microórdenes. Vale. Unidad de control microprogramada almacena microórdenes. ¿Cuál es el sistema de numeración que los números se representa utilizando cifras 0 y 1, el binario? Las memorias que necesitan ser refrescadas cada cierto tiempo son las que se basan en condensadores. Las que están fabricadas con biestables no lo necesitan. Vale, condensadores se tienen que refrescar. ¿Qué es la CMOS? Un circuito electrónico que almacena la información sobre el hardware del ordenador. Ok. ¿Cuál es el sistema de numeración utilizado en el ordenador? El binario. ¿Cuál de los siguientes tipos de instrucciones para procesadores es correcta? Transferencia de datos, lógica, control de flujo. Son todas. Los periféricos de salida, pues el monitor, impresora y altavoces. ¿Cuál es el sistema de numeración que emplea 16 símbolos? El hexadecimal. El resultado de binario a decimal, el 1111 sería 15. De las siguientes afirmaciones sobre la característica dot pitch en los monitores, ¿cuál es cierta? Es un parámetro que mide la nitidez de la imagen de un monitor. Vale. El dot pitch, la nitidez de la imagen. Según el gráfico que vemos en la imagen de los tiempos de la ejecución de CPU, podemos decir que el sistema operativo está utilizando un algoritmo de planificación de procesos apropiativos. Sería apropiativo porque aquí empieza el proceso 1, pero no termina. Se corta aquí porque viene el 3 y coge la preferencia, entonces se apropia del tiempo de CPU. Este termina y ahora viene el proceso 4 que también se apropia. Cuando termina sigue el primero y luego ya el segundo. Se van apropiando conforme van entrando y dependiendo de... Llévatelo. Dependiendo de la preferencia que tenga cada uno. Los periféricos de entrada y salida, el módem, tarjeta de red y la pantalla touch. Vale. No me queda claro si... Si tenemos una memoria de 133 MHz, ¿cuántos segundos tarda en ejecutar un ciclo de reloj? 7,5 nanosegundos. 133 MHz, 7,5 nanosegundos. Y luego en el ejemplo teníamos otra de 200 MHz que tardaba 5 nanosegundos. Son ejemplos de dispositivos periféricos los siguientes: teclado, ratón, escáner y cámara web. De las siguientes unidades de información, la de mayor capacidad, el terabyte, el ratón óptico, la A y la C son correctas. No es inalámbrico. Está formado por un LED,
Vale, al principio, cuando se crearon, estaban formados por un LED que enviaba esa luz y luego los más modernos están formados por una pequeña cámara, pero ambas son correctas. El algoritmo de planificación que da preferencia para la ejecución primero al proceso más antiguo es el FIFO. First in, first out. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, lo que vemos en la imagen, es cierta? Es la conexión de la fuente de alimentación para una placa AT. ¿Okay? ¿Por qué se han elegido 0, 1 en la computadora? Porque 1 significa encendido y 0 apagado. Queremos diseñar un circuito con 2 entradas que nos dé 1 a la salida solo cuando las 2 entradas están a 0. ¿Cuál debemos usar? NOR. ¿Qué es el chipset? Es un grupo de circuitos integrados que están colocados de fábrica en el cuerpo de la placa base. Okay. El tipo de direccionamiento directo relativo es: en la instrucción está incluida la dirección donde se encuentra el operando, pero esta dirección no es la real, y el valor del campo operando referencia un desplazamiento respecto al elemento base. Vale, no es la real. Direccionamiento directo relativo, bueno, es relativo, no es la real. No es la real. ¿Qué puerta lógica cumple la función producto? Sería la AND, que es el clúster de un HD, un conjunto contiguo de sectores. Clúster, conjunto contiguo. Un aspecto fundamental de un microprocesador es la máxima velocidad a la que puede trabajar. Esta velocidad de trabajo es utilizada en todas las partes del ordenador. ¿Qué afirmación sobre el algoritmo para gestionar las peticiones de acceso a disco CScan es cierta? La larga. El brazo del disco se mueve en un único sentido de forma circular. Solo se obtendrá la petición más cercana en el sentido en el que estamos respondiendo el disco. ¿Cuál de los siguientes microprocesadores de 32 bits? El Intel 8386. 8386. Vale, el que tiene el 3. 32 bits, el que tiene el 3. El número 3 en base 2 se expresa como 1, que es la unidad MMU. Es un dispositivo de hardware formado por un grupo de circuitos integrados, responsable del manejo de los accesos a la memoria por parte de la CPU. Okay. ¿Cuál es la puerta lógica que debemos usar para implementar la función f igual a más b? Sería el OR. Los periféricos se clasifican en entrada, salida, de almacenamiento y entrada y salida. En la imagen, la conexión 1, esta es la de antes, la verde oscura, que era el puerto serie. La capacidad que posee el microprocesador para el direccionamiento de direcciones en memoria es determinada por el ancho de bus de direcciones. Sí, porque para el direccionamiento, pues el de direcciones. ¿Qué afirmación de la siguiente es correcta con relación a la existencia del sistema operativo en un ordenador? Podríamos tener instalado en un PC los sistemas operativos Windows y Linux, existiendo la posibilidad de utilizar uno u otro. Por ejemplo, si se utiliza una máquina virtual, pues se podrían utilizar ambos. ¿Qué es el microprocesador? Un circuito integrado que contiene todos los elementos de la CPU. Según la tecnología del ratón tenemos los siguientes tipos: mecánico y óptico. Mecánico y óptico. Tecnología del ratón, mecánico y óptico. La memoria de solo lectura, que es programable y borrable eléctricamente, es la EEPROM. Tanto la EEPROM como la EEPROM son borrables, pero la EEPROM es también programable. Viendo la siguiente imagen podemos decir que es una tarjeta gráfica VGA PCI. Vale.
¿Cuál de las siguientes funciones ejerce una puerta NAND? Negación del producto. Claro, porque el AND es el producto, pues el NAND es la negación del producto. Queremos diseñar un circuito con dos entradas que nos dé un 0 a la salida solo cuando las dos entradas estén a 1. ¿Qué puerta debemos usar? Pues el NAND. Porque antes hemos dicho que utilizamos el NAND, el AND, para que nos diese un 1 cuando las dos entradas estaban a 1. Pero si ahora queremos que nos dé un 0, pues se utiliza la negación del AND, que sería el NAND. Si tenemos dos entradas A y B en una puerta NAND, ¿cuál sería la salida si el valor de las dos entradas es 0? Pues si fuera una puerta AND nos daría 0, pero como se niega, pues nos daría 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los sectores de un disco duro es cierta? Son cada una de las divisiones de una pista. Cada una de las divisiones de una pista, vale. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la memoria estática de acceso aleatorio es cierta? Es una memoria SRAM construida a base de vía estable. Memoria estática, static memory, ya sabemos que empieza por SR, no por DR, y está construida a base de biestables. Y ahora, ¿cuáles siguientes afirmaciones sobre la memoria dinámica, dynamic memory? Ya sabemos que empieza por DR, entonces no sería ninguna de las SR. Es una memoria de RAM que necesita ser refrescada cada cierto tiempo. La otra opción que tenemos es que está construida a base de vías estables, pero no sería así porque las memorias que necesitan ser refrescadas cada cierto tiempo son las que están construidas a base de condensadores. Un sistema multiusuario, la A y la B son correctas. Permite que varios usuarios puedan utilizar simultáneamente los dispositivos hardware del ordenador. Permite que varios usuarios puedan ejecutar programas a la vez. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el puerto DIN es falsa? Es un puerto paralelo para conectar impresoras. Vale, no se conectan impresoras con él. ¿Qué es el hiperthread? El hiperthread es una técnica de Intel que permite, replicando ciertas partes o bloques funcionales de la CPU, conseguir mejoras en los microprocesadores. El hiperthread es de Intel. Los componentes físicos son el hardware. La función lógica de la puerta OR es la suma. La AND sería el producto y la negación sería el NAND o el NOR. En la memoria nos encontramos con registro de dirección de memoria y otro de información de memoria. ¿Está claro? En el sistema operativo se habla de procesos. Un proceso es un programa en ejecución junto con el entorno asociado, registros, variables, etc. ¿Puede aparecer en el sistema en base 3 el dígito 4? No, obviamente. El paso de un proceso al estado bloqueado puede ser producido por realizar una operación de entrada y salida. Claro, si tenemos un proceso, por ejemplo, donde estamos enviando información a la impresora, si desconectamos la impresora, pues se puede quedar el proceso como bloqueado. Y desconectar una impresora pues sería una operación de entrada y salida. ¿Qué es el diagnóstico POST? El proceso de carga de parte del sistema operativo en la memoria cuando se conecta al ordenador, verificando que no existen errores de conexión, que todos los dispositivos sean reconocidos y trabajan correctamente. Vale, aquí tenemos una casi igual importante. Carga de parte del sistema operativo, parte, no la carga completa. Okay.
un programa para ejecutarse. Hasta luego. Tiene que estar alojado en un dispositivo de almacenamiento secundario. Tiene que ser procesado por la CPU. Tiene que cargarse la RAM. Todas son ciertas. No, porque no está alojado en un dispositivo de almacenamiento secundario. A ver. Se lo miraré. Creo que más bien sería A, B. No tiene por qué cargarse la RAM porque el programa puede estar alojado en un dispositivo de almacenamiento secundario, no tiene por qué estar ahí. Pero sin embargo, viceversa, ¿no? No necesita estar alojado en un dispositivo de almacenamiento secundario tampoco. Entonces, lo que sí aseguro es que tiene que ser procesado por la CPU. Un sistema operativo se puede estructurar o dividir en capas o niveles. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una capa del sistema operativo? La planificación de procesos. No es una capa del sistema operativo la planificación de procesos. En la siguiente imagen podemos ver que nuestro equipo tiene dos puertos de comunicación y un puerto de impresora. A ver. Dos puertos serie y uno paralelo. Dos series y uno paralelo. El frontside bus existe porque debido a las limitaciones físicas los procesadores no pueden comunicarse con la memoria usando la misma velocidad del reloj interno. Un megahercio equivale a 10 elevado a 6 hercios. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el puerto USB es correcta? Transmite los datos bits a bits. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la memoria cache L1 es cierta? Pues la que tenía mayor velocidad, más próxima a la CPU, pero de espacio más reducido. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la interfaz SATA es falsa? Los dispositivos de cada canal deben repartirse los papeles de maestro, master y esclavo, slave, para que la controladora sepa qué dispositivo tiene que mandar la información. Vale. SATA, maestro, esclavo. De las siguientes afirmaciones sobre la tecnología CIST de un escáner, ¿cuál es falsa? Necesita elementos ópticos, lentes, espejos para su funcionamiento. Vale. Uno de los siguientes elementos no es un periférico de entrada. El altavoz, obviamente. La memoria caché es una memoria de alta velocidad y tamaño reducido que almacena la información que probablemente va a necesitar el procesador en un futuro próximo. Tiene mayor velocidad y tamaño más reducido porque está más cerca de la CPU. La cantidad mínima de información que podemos representar en un ordenador se denomina el bit. Los monitores pueden ser CRT y LCD. CRT y LCD. Un ordenador está formado por tres partes fundamentales: memoria principal, unidad central de proceso y unidad de entrada y salida. Un byte sería una agrupación de 8 bits. El registro de instrucción, el registro de procesador donde se almacena la instrucción que va a ser ejecutada en este momento por el procesador.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el puerto serie es falsa? El puerto serie transmite byte a byte. Sería falsa. La verdadera sería que transmite bit a bit. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la placa base ATX es falsa? Todas son ciertas. El número 65 en binario, ¿vale? Los periféricos de almacenamiento son todos aquellos dispositivos físicos en los que se apoya el computador como archivo de información y datos. Periféricos de... ¿Qué es la memoria ROM? Es una memoria que se programa durante el proceso de fabricación y no se puede borrar. Si tenemos una memoria DDR300, ¿cuál sería su nomenclatura? PC 2400. La de antes me parece que era la DDR200, que era la 1600, y la 300 sería la 2400. Si tenemos una memoria de 200 MHz, ¿cuántos segundos tarda en ejecutar un ciclo de reloj? 5 nanosegundos. La otra de 175 era la que tardaba 7,5 nanosegundos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el puerto paralelo es falsa? Todas son falsas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la placa base ATX es cierta? Todas son ciertas. Uno de los aspectos fundamentales de un microprocesador es la máxima velocidad a la que puede trabajar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Esta velocidad de trabajo es utilizada en todas las partes del ordenador. Sería falsa. ¿Qué contiene el registro PC o CP? La dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. El registro de instrucción contenía la instrucción a realizar en este momento, a ejecutar en este momento, y el registro PC es el que almacena la dirección siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la CPU falsa? Está formada por la unidad de control, aritmético lógica, memoria principal y registro. Esa sería falsa. ¿Qué unidad funcional del ordenador se encarga de decodificar y ejecutar las instrucciones del programa y coordinar el funcionamiento del resto de componentes del ordenador? La unidad central de proceso. Me parece que es la unidad de control. No, esta tiene que estar bien porque la saqué. Ah, claro. No, porque la unidad de control lo que hace es coordinar el funcionamiento de los componentes del ordenador, pero esta unidad de control está dentro de la unidad central de proceso. La unidad central de proceso, además, es la que decodifica y ejecuta las instrucciones del programa. Entonces, la unidad central de proceso es lo que hace ejecutar las instrucciones del programa y tal, pero también coordina el funcionamiento del resto de componentes a través de la unidad de control que está dentro de ella. ¿Qué afirmación sobre la unidad de control cableada es falsa? Se utiliza típicamente en máquinas CISC. Vale. 1 GHz equivale a 1000 MHz. El secuenciador genera órdenes muy elementales, microórdenes, que, sincronizadas por los impulsos del reloj, hacen que se vaya ejecutando poco a poco la instrucción que está cargada en el registro de instrucciones. Vale, secuenciador, microórdenes. ¿Qué tipo de instrucciones básicas para un procesador existen? Transferencia de datos, aritmética y lógica, control de flujo, instrucciones de entrada y salida.
Vale. ¿Qué afirmación sobre la arquitectura RISC es falsa? Con esta arquitectura accederá en un menor número de ocasiones a los datos almacenados en la memoria que con la CISC. Sería al contrario. Las partes de la unidad de control son el reloj, decodificador, secuenciador, registro contador de programa y el registro de instrucción. ¿Qué contiene el registro de instrucción? La instrucción que se está ejecutando en la CPU, como decíamos antes. El primer microprocesador de 16 bits fue el Intel 80286. Vale. Un ordenador está formado por 3 partes fundamentales: unidad de proceso, memoria principal, unidad de salida. ¿Cuál de las funciones que realiza el procesador no es correcta? Guarda información de forma permanente en su registro interno. Eso no lo hace el procesador, eso lo haría la memoria. El tipo de direccionamiento directo absoluto es cuando en la instrucción está incluida la dirección real donde se encuentra el operando. Direccionamiento absoluto, dirección real. ¿Qué afirmación sobre el conjunto de instrucciones por 64 es cierta? Es una extensión de conjunto de instrucciones por 36 para permitir trabajar con datos de 64 bits.